que vimos la semana pasada. Ya, eso fue lo que compartimos la semana pasada y hoy día comenzamos desde el verso 14. Ya vamos a la lectura, a la palabra del Señor, Marcos 6, 14, hasta el versículo 29. Ya, esto es lo que vamos a estar viendo hoy día. Le invito a que usted busque su Biblia y podamos buscar ahí mientras yo comparto aquí la pantalla. Entonces, Marcos 6, desde el 14 al 29, damos lectura en el nombre del Señor. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Amén. Tenemos entonces la lección de hoy día, ¿cierto? O la lectura bíblica de hoy día en el Marcos, lo que acabamos de leer, y vamos a ver el tema, la condición de los impíos. Y vamos a ver un poquito esta historia, voy a acomodar un poquito aquí. Ahí está, ya. El objetivo de hoy día, ¿cierto? De los que vamos a estudiar es atestiguar el proceso decadente de quienes impíamente se niegan a reconocer la verdad de Dios. Y hay una cita ahí en Romanos 1, 18, 32, donde usted lo puede buscar, y aparece la condición de todo aquel que rehúsa a creer en Cristo. Ya, toda la condición humana de aquel que rehúsa creer en Dios. Dice que aquel que rehúsa creer, ¿cierto?, es desechado por Dios y es suelto en sus propias concupiscencias, dice la palabra del Señor. Si usted, yo creo que recuerda ese pasaje donde en Romanos da una descripción muy acabada de lo que es la persona que no tiene el temor de Dios, donde podemos nosotros darnos cuenta de lo que es la condición humana. Cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí aparece, ¿cierto?, que el hombre se corrompió y comenzó a dar culto a las criaturas antes que al Creador, que no tomó en cuenta a Dios, siendo que Dios se presentó, se hizo claramente visible a través de la creación, pero el hombre desechó a Dios. ¿Ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy día vamos a ver este carácter de un impío, de la persona que ha desechado a Dios, lo vamos a ver representado en estos personajes que hoy día vamos a tocar en este tema, especialmente en Herodes y su mujer. ¿Ya? Entonces en el versículo 14 parte diciendo que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Ya? Herodes, ¿quién era Herodes? Primero vamos a ver un poquito quién era Herodes. La Biblia nos menciona varias veces a Herodes, pero no todos los Herodes son lo mismo, ¿ya? Cuando Jesús nació, mire, ahí usted puede ver un grafiquito. Cuando Jesús nació, recuerda que había un hombre llamado Herodes, que fue el que mandó a matar los niños. Bueno, ese varón es Herodes el Grande, acá arriba. Herodes el Grande. Él es el que estaba a cargo de esta región cuando nació Jesús. ¿Ya? Herodes el Grande era esta persona que, según los historiadores, él tenía un gran complejo, un miedo terrible a ser suplantado y a ser sacado del trono. Por eso él mandó a matar a todo aquel que él consideraba un peligro. ¿Ya? Hay historia, si usted de repente tiene la oportunidad de leer historia, algún librito por ahí, hay un historiador muy famoso que se llama Josefo, ¿ya? Y él narra la historia de estos tiempos, un historiador judío, ¿ya? Y él narra la historia de estos tiempos, de todos los tiempos de los judíos, y es muy interesante sus relatos porque complementan o nos ayudan a entender cosas que aparecen en la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, él cuenta de que Herodes el Grande era tan temeroso que él mandaba, temeroso de perder su reino, que mandó a matar a sus primos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a todo aquel que pudiera arrebatarle el trono. Por eso cuando él escuchó a los reyes magos decir que venían a buscar al nuevo rey, él mandó a matar a todos los niños. Bueno, ese es Herodes el Grande y él murió un poco después que Jesús nació. Pero Herodes el Grande tuvo 4 hijos, o tuvo más hijos, en realidad tuvo más hijos, pero él dividió su reinado en 4. Ya en Aristóbulo, Arquelao, Herodes Antipas y Felipe. ¿Ya? Y por eso a ellos se le llaman tetrarca, porque partió el reino en 4. Y a cada uno le dio una región a los cuales ellos podrían gobernar. Y del que nosotros estamos hablando, ya, este que menciona aquí Marcos, es Herodes Antipas. ¿Ya? Ese es el que nosotros vamos a estar viendo hoy día, Herodes Antipas. Después, por ejemplo, encontramos a Herodes Agripa, encontramos a Herodías, encontramos a Herodes Agripa II, a Drusila, Berenice, etc. Pero eso ya son esposas de estos otros Herodes que aparecen mencionados en la Biblia. Por eso yo se los menciono para que no nos confundamos. Entonces, Herodes Antipas es el que nosotros vamos a estar revisando. ¿Cuál era la historia, hermano, de este Herodes? Este Herodes hijo, ya, era el tetrarca o era el que gobernaba esta región, y Marcos parte diciendo de que ya había muerto Juan el Bautista, y que cuando se supo la noticia de Jesús, los milagros, estos llegaron a oídos de Herodes.
Y Herodes, Antipa, ¿cierto? Después que había muerto Juan el Bautista, él quedó con mucho miedo porque él sabía que lo que había hecho no estaba bien, ¿ya? Porque él sabía, y lo vamos a ver en el relato después, quién era Juan. Por eso cuando él escuchó hablar de Jesús, él dijo, este es Juan que ha resucitado. Pero también habían otros que decían que era Elías y otros que decían que era un profeta o algunos de los profetas. ¿Ya? Había mucha interpretación de acuerdo a los judíos de quién era Jesús, por qué hacía los milagros que hacía, de dónde venía. Y algunos decían que era Elías porque como Elías no había muerto, sino que había sido arrebatado, había desaparecido, muchos interpretaban que era Elías que seguía vivo, ¿ya? Y que había vuelto a aparecerse a su pueblo, ¿ya? Esas eran las interpretaciones que la gente trataba de hacer de quién era Jesús y por qué hacía lo que él hacía. Entonces, cuando oyó esto Herodes, dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí Marcos pasa a narrarnos un poco la historia de cómo fue la muerte de Juan. Y nos empieza a contar aquí, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. La historia que hay detrás de esto, y para eso también está, como le decía yo, el escritor Josefo, que él menciona un poco la historia sobre esta familia, y él dice de que nos aporta algunos datos que no aparecen en la escritura, pero que nos ayudan a comprender un poquito por qué Juan predicaba de esta manera, por qué Juan estaba en contra de este matrimonio. Y era que este Herodes tenía su hermano que se llamaba Felipe, y este tenía su esposa llamada Herodías, que a la vez, según el escritor Josefo, era sobrina de él. O sea que Felipe se había casado con su sobrina, ¿ya? Y a la vez, este Herodes le quitó la esposa a su hermano, que a la vez también era su sobrina, según los datos que nos aporta Josefo. Por eso que esto era tan aberrante para Juan. ¿Y por qué? Porque Juan predicaba lo que todo judío sabe y toda la ley que hay sobre cómo se debe respetar la familia, el no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera. Toda una ley que Dios estableció sobre estos tipos de relaciones y que aquí se estaban incumpliendo. Y por eso Juan eh, era un hombre muy valiente y que no tenía miedo en enfrentarse a, a Herodes, al principal, al gobernador, al jefe de toda la zona, y se enfrentó a él y le dijo que lo que él estaba haciendo no era correcto. Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, nos menciona aquí que Herodes había echado a la cárcel a Juan, no porque él quisiera echarlo, sino porque Herodías, o sea, esta mujer, su mujer, era la que no podía ver a Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el único que se atrevía a decirle la verdad en su cara y a decirle que lo que ellos estaban haciendo era algo que no correspondía. ¿Ya? Herodes no tenía la misma actitud frente a Juan, sino que él sentía incluso una admiración por Juan. Si nosotros vemos en el versículo 19, dice, pero Herodías le acechaba. ¿A quién? A Juan. ¿Ya? Herodías, la esposa de Herodes, era la que no quería ver ni en pintura a Juan, que tramaba matarle, deseaba, dice, matarle, y no podía porque Herodes le temía a Juan.
sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, aquí tenemos a Juan el Bautista siendo valiente al enfrentar a su gobernante y al decirle que el estilo de vida que ellos estaban llevando se contraponía a los principios de Dios y que lo que ellos estaban haciendo estaba mal ante la presencia de Dios. Esto provocaba que la mujer tenía tanto odio hacia Juan que quería matarle. Pero pasaba algo particular en Herodes, que era que a él le gustaba escucharlo, le gustaba escuchar el mensaje de Juan. Lo escuchaba, dice, de buena gana, quedaba perplejo al escucharlo. Y él le temía, porque era un varón justo y santo. Ahora, durante esta semana, yo meditaba un poquito en esto, en cuánto de nosotros muchas veces hemos, nos hemos puesto en el plan de que, ¿qué pasaría si nos persiguieran? ¿Qué pasaría? O a veces nosotros vemos noticias de las iglesias perseguidas en otros países, eh, hay persecuciones brutales que se están llevando a cabo hacia los cristianos en otros países, y uno ve a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, cómo ellos pagan con su vida y sufren el poder llevar el Evangelio. Y nosotros, en nuestro caso, no tenemos ninguna restricción, salvo que ahora no nos podemos reunir, pero estamos a través de estas plataformas, nadie nos prohíbe llevar el Evangelio. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si nos persiguieran? ¿Qué pasaría si nuestro gobierno comenzara a, a perseguir al cristiano? ¿Usted estaría dispuesto a levantar su voz y a decir la verdad, a no callar? Y muchas veces nos sentimos envalentonados y decimos, sí, yo lo haría, yo no me callaría, incluso yo estaría dispuesto hasta a morir por Cristo. Y, y sabe que Juan tenía esta valentía de enfrentar a su gobernante y decirle que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Ahora, ¿por qué ese gobernante le escuchaba? Porque él era un varón justo y santo. Entonces yo meditaba en esto, en que cuánto cuidado tenemos nosotros que tener de dar un buen testimonio para poder ser escuchados, para poder ser escuchados en nuestra sociedad, porque muchas veces nuestro mensaje pierde credibilidad porque el emisor del mensaje no es justo ni santo. Porque el que está dando el mensaje, el que está llevando esta propuesta, no refleja estas cualidades. Y a veces perdemos credibilidad como iglesia, como cristianos, porque no ven en nosotros lo que Herodes veía en Juan. Yo estoy seguro que a Herodes igual le incomodaba el mensaje de Juan, que Juan le esté diciendo que no le era lícito tomar la esposa de su hermano frente a todas las personas. Juan le decía estas cosas. Seguramente a él no le gustaba tampoco, lo mismo que a Herodías, pero pero Herodes reconocía en Juan una persona consecuente, una persona que lo que decía en su mensaje era consecuente con su vida. Y ahí a veces podríamos nosotros empezar a perder fuerza en esto que yo le decía, que muchas veces nos sentimos envalentonados de ir contra todo lo que se levante,
pero si nos empezaran a ver nuestro testimonio, ¿seguiríamos así, de envalentonados, o comenzaríamos a bajar la guardia? Herodes escuchaba de buena gana el mensaje de Juan. ¿Por qué? Porque tenía un testimonio. Era un varón santo, era un varón justo. Y aquí viene el desenlace o la parte central de esta historia cuando dice que vino un día oportuno. Llegó el día. Pareciera esto, hermano, yo no sé si lo hubiese puesto oportuno, porque oportuno es como llegó el día esperado, algo bueno, ¿me entiende? Pero aquí llegó el día oportuno en el sentido de que llegó el día de la muerte de Juan. Llegó el día oportuno en que Herodes organizó una fiesta para su cumpleaños, dio una cena a sus príncipes, a la gente principal, y aquí dice una cena a los príncipes, a los tribunos y a los principales de Galilea. O sea, ahí estaban representados los tres poderes del Estado, podríamos decir los tres, la gente de la nobleza, la gente de los tribunos y los principales, la gente más influyente de su época, estaban ahí, en esta fiesta. Y dice que Herodías, la hija de Herodías, danzó. ¿Ya? Y esto tiene una connotación súper oscura en el sentido de que, según igual Josefo, esta niña que bailó tendría alrededor de 15 a 16 años cuando sucedió esto. Y era hija de Herodías con Felipe, no era hija de Herodes. ¿Ya? Y Herodías, recordemos que ella dice que buscaba matar a Juan. Entonces, por eso aquí dice, llegó el día oportuno. Es como, aquí está la mía, dijo Herodías, conociendo las desviaciones de Herodes, conociendo su punto débil de Herodes, sabiendo de que si Herodes fue capaz de quitarle la esposa a su propio hermano, que además era su sobrina, no iba a tener ningún reparo en mirar o en ver con otros ojos a su propia hijastra. Entonces aquí por eso nosotros hablamos al principio, hermanos, de esto del corazón del impío. ¿Cómo puede el impío llegar a una condición tan baja como la de esta pareja de Herodes y de Herodías? Por eso la Biblia lo demuestra de esta manera en Romanos, por lo cual dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es la condición del impío, esta es la condición de la persona que ha decidido conscientemente el negar y no aceptar a Dios. Porque Herodes había escuchado el mensaje de Juan. Herodes no podría decir, no conozco de qué se está hablando, no conozco qué es este anuncio que se está haciendo, sino que él escuchaba constantemente el mensaje de Juan. Y dice que le agradaba escucharlo. Por lo tanto, como dice en Romanos, dice que Dios se revela al hombre y todo hombre no tiene excusa para decir yo no sabía, yo no había escuchado de esto. Herodes escuchó el mensaje. Herodías conocía las debilidades de su marido y envía a su hija. Imagínense esta mamá enviando a su hija a bailar a esta cena donde no era una cena de gala, estamos hablando de un cumpleaños, seguramente la gente estaba emborrachada, la gente estaba con toda esta perversión que envuelve el mundo romano. Cuando usted lee la historia del mundo romano era una perversión tremenda. Y en medio de toda esta perversión, esta mamá decide enviar a su hija a bailar. Y comienza a bailar, ¿cierto? A lanzar.
Y dice que esto agradó a Herodes y a los que con él estaban en la mesa. Este término agradó tiene más que la connotación de decir, oh, qué bonito el baile, ¿ya? Sino que se refiere a que provocó cosas en ellos, el baile de esta muchacha, que era la intención, obviamente, de la mamá, ¿ya? El poder prender el corazón de su esposo. Y esto llama la atención porque ella, con su deseo de matar a Juan, yo me imagino que muchas veces ella lo conversó con él. Me imagino que muchas veces le pidió a su esposo que maten a Juan. Pero seguramente sus planes y sus encantos no sirvieron para convencer a Herodes. Por eso que ocupó a su propia hija para poder convencer a Herodes. Y dice que cuando esta muchacha bailó, le agradó a los que estaban ahí, viene el día oportuno, viene el momento en que Herodes con su propia boca se enlaza y le dice a ella, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Ahora aquí, este es un tema de orgullo en realidad, porque Herodes Antipa en realidad él no era rey, él era un gobernador de una pequeña provincia, a él le decían rey porque él era el gobernador, pero él legalmente no era rey, él no tenía la capacidad de regalar nada, no tenía la capacidad de regalar un reino porque él no tenía reino, él se creía el rey, ¿ya? Él se creía el rey de esa provincia, pero en realidad era un simple gobernador, ¿ya? Que si bien es un alto cargo, pero no era rey. Y él, presumiendo su cargo, le dice a esta niña, pídeme la mitad del reino y yo te lo daré. ¿Ya? Y esto nos hace pensar igual, o detenernos un ratito a pensar, hermano, en que muchas veces nosotros nos enlazamos con nuestras propias palabras en un momento donde nuestra cabeza no está en condiciones de hacerlo. Recuerdo la historia de un hombre que prometió que si él ganaba la guerra, la primera persona que saliera, él la iba a ofrendar en sacrificio. ¿Recuerda esa historia? Y dice que salió su hija. Por lo tanto, muchas veces son nuestras propias palabras las que nos enlazan. Y aquí este hombre dice esto, y obviamente, como decía acá al principio, era el día oportuno. Saliendo esta muchacha, dice, va corriendo donde su madre y le dice, ¿qué pediré? ¿Qué pediré, mamá? Seguramente pensando en algo monetario, pero el plan de esta mujer impía, era tan perverso que ella ya lo tenía todo pensado, ¿ya? Y ella le dice la cabeza de Juan el Bautista. Mire, y aquí vemos cómo cómo esta niña ya estaba influenciada y envenenada y, y con esta corrupción de su madre, porque dice que ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo, la mamá no le dijo ahora mismo, le dijo, pídeme la cabeza de Juan, pero la niña ya estaba tan corrompida también que seguramente ella también quería ver esto y le dice, quiero ahora mismo que me des en un plato. La mamá tampoco le dijo en un plato, ella le puso que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y esto también, una reflexión práctica para nosotros es el poder que tenemos nosotros como padres sobre nuestros hijos. El poder de influencia me refiero. En que si nosotros, hermano, guiamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, más que palabras,
más que traerlos a la iglesia, es que ellos vean en nosotros una vida acorde a lo que nosotros le decimos ser. ¿Cuánta influencia tendría esta mamá sobre esta hija? Que mire, yo no sé, pero si póngase usted en el lugar que su papá, usted o su mamá le pidiera la cabeza de una persona, y que eso no le resulte chocante a usted, que no le diga, por ejemplo, aquí la niña le hubiese respondido, mamá, ¿qué estás pidiendo? ¿Cómo se te ocurre? No, sino que ella ya estaba totalmente corrompida. Una niña de 16 años ya estaba totalmente corrompida por su madre. Y accede a esta petición y le agrega más elementos, quiere la cabeza en un plato, la quiere ahora mismo. La influencia de los padres sobre los hijos es muy fuerte, tanto para bien como para mal. Como para bien, como para mal. Si nosotros en nuestra casa hablamos mal de la hermandad, si hablamos mal de la iglesia, si hablamos mal del pastor, si hablamos mal del hermano, si hablamos mal del vecino, si hablamos mal de los que están a nuestro alrededor, tenemos que saber que nuestros hijos están absorbiendo todo eso y nosotros vamos condicionando su actuar. Vamos condicionando su actuar. Si nosotros, al contrario, si nosotros hablamos bien de la iglesia, si hablamos bien de la hermandad, si nos acordamos para acordarnos de las cosas positivas de los hermanos, obviamente si mi hijo escucha eso, cuando él vea a los hermanos los va a ver con cariño, con aprecio, porque eso es lo que le estamos transmitiendo. Si yo hablo bien de la iglesia, si yo digo, hoy día hay culto, qué rico, me voy a conectar, o estoy esperando la hora del culto, eso mi hijo lo está viendo, como también está escuchando cuando yo digo, chuta, otra vez hay culto. Entonces, ellos van a tomar una actitud de acuerdo a nuestras acciones. Entonces, esta niña seguramente escuchó mucho tiempo a su mamá diciendo quiero muerto a este hombre, que no le llamó la atención cuando su mamá le dice, pídeme la cabeza de este hombre. Ella accedió, fue prontamente, quiero la cabeza en un plato. Y aquí viene Herodes, el Herodes, este supuesto rey, que no tuvo el coraje de parar a esta mujer y solo por quedar bien y por no perder su palabra frente a las personas que él la empeñó, se entristeció mucho, dice, pero a causa del juramento, o sea, para guardar su orgullo, para decir, mire, este hombre es de palabra, no quiso desecharla a la petición de esta niña, y enseguida el rey mandó a uno de sus guardias a que fuese traída la cabeza de Juan. Y murió Juan el Bautista. Y hasta ahí llegó la carrera del que Jesús dijo que había sido el más grande de los profetas, que dice que antes de él ni después de él habrá un profeta como Juan. Ni Elías, ni Eliseo, ni Isaías, ni Jeremías estaban sobre Juan. Dice que él era el más grande de todos. Ahora, no porque él tuviera algo especial en sí mismo, sino porque todos los demás profetas anunciaron de Cristo, anunciaron al Mesías, pero solo Juan el Bautista tuvo la bendición de decir, aquí está, este que está aquí, él es. Por eso dice que Juan es el más grande de los profetas, porque tuvo el gran privilegio de que no tuvieron todos los demás profetas que anunciaron a Cristo, que anunciaron el Mesías, que anunciaron que venía un Salvador, que durmieron sin ver lo prometido, dice la palabra del Señor. Pero Juan el Bautista tuvo la bendición de tenerlo frente a él y decir, él es.
Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero llegó el día oportuno. ¿Y por qué dice el día oportuno? En Isaías hay un versículo que dice que la gente no entiende cuando es quitado un justo, que ha sido quitado de la maldad, que el justo ha sido quitado de la maldad, del medio de la maldad. O sea, es una bendición para el justo el partir a la presencia de Dios. Es una bendición para el Hijo de Dios partir a los brazos del Señor. Aquí no es Hollywood. En esta historia no es Hollywood para que el protagonista gane y mate al malo y ganó el bueno. Aquí pareciera que ganaron los malos. Pareciera que Herodes con Herodías se salieron con la suya y le cortaron la cabeza y ganaron. Pero en realidad el que ganó ahí fue Juan. Fue cortado de esta tierra, se despidió de los sufrimientos, se despidió de la injusticia y pasó allá donde todos algún día queremos estar. Y donde sin duda que le veremos y que conoceremos a nuestro hermano Juan. Y le trajeron la cabeza de Juan. El guardia vino, decapitó, le trajeron la cabeza y la muchacha se lo dio a su madre. Seguramente hicieron fiesta, seguramente la mujer se sintió la más dichosa de poder haber terminado con la vida de este hombre, pero la historia no nos relata la Biblia, pero Josefo nos cuenta que Herodías y Herodes terminaron sus días quitándose la vida ambos. Los dos se mataron, porque lo perdieron todo. Llegó un nuevo emperador, los desterró y ellos no soportaron el destierro y terminaron quitándose la vida. Así terminaron estos dos impíos que, habiendo escuchado el mensaje, que habiendo tenido la oportunidad de enmendar camino, que habiendo tenido la oportunidad de que Juan le dijera que lo que estaban haciendo no estaba bien, ellos decidieron cerrar sus oídos. Herodías decidió matar al mensajero y ese es el final del impío, terminar sin Dios, sin ninguna esperanza, siendo que habían tenido la oportunidad de haber escuchado el mensaje. Pero yo me pregunto, hermano, para terminar esta reflexión de hoy día, ¿estamos dispuestos nosotros a enfrentarnos ante lo que no es lícito? Yo le mencionaba de que Juan era un hombre santo y justo, y por eso Herodes lo escuchaba. ¿Ya? Y yo me preguntaba, ¿es fácil hoy día increpar el pecado y decir esto está mal y alzar nuestra voz para denunciar como lo hacía Juan? Juan no tenía pelo en la lengua, hermano. Juan le decía que él les enseñó a huir de la ira venidera. Usaba frases bastante fuertes, Juan. Y yo les pregunto, yo creo que nosotros sabemos que hay cosas que están mal y que tenemos que denunciarlas. Tenemos que denunciarlas. Y a veces es fácil denunciar desde lejos. Decir, los gobernantes están haciendo mal las cosas, esta ley no está, nosotros no estamos de acuerdo. Es fácil levantar nuestra voz contra los gobernantes. Pero qué difícil es levantar la voz contra nosotros mismos, contra lo que hay en nuestra propia vida. Porque Juan era un hombre justo y santo, por eso tenía la autoridad
para denunciar a otros, para denunciar lo que estaba mal en otros. Él se atrevía a denunciar lo que estaba mal en otros porque él, con su vida, daba un testimonio. Entonces, él podía hacerlo porque no le iba a venir un ataque de vuelta, al contrario. Herodes no tenía nada que decir de Juan, solo decir que era un hombre santo y justo. Y por eso después, cuando él escuchó de Jesús, estaba aterrorizado, porque pensaba que Juan había resucitado. O sea, yo le aseguro que Herodes nunca más durmió tranquilo, pensando en que Juan le iba a venir a penar. Por eso que Herodes después andaba viendo a Juan en todos lados. Por eso que cuando escuchaba de que se había levantado un hombre, él decía, este Juan resucitó. Porque él sabía que Juan era un hombre santo y justo. Entonces Juan tenía esta autoridad de ir y enfrentar el pecado, porque no se le iba a devolver a él, porque él estaba dando un buen testimonio. Ahora nosotros podríamos ir y enfrentar el pecado de otro, sabiendo que no va a volver a nosotros. Que el Señor nos ayude para limpiar nuestra vida, y que así como estamos dispuestos a combatir y a decir, a lo mejor lo que yo le decía al comienzo, estoy dispuesto a pelear, estoy dispuesto a que si viene la persecución yo voy a mantenerme firme, pero estoy dispuesto a mantenerme firme, por ejemplo, en cosas tan cotidianas como qué es lo que hablo, qué es lo que escucho, qué es lo que veo. Porque es fácil denunciar a otro y decirle lo que estás haciendo está mal, pero es difícil denunciarme a mí mismo cuando me veo tentado a mirar lo que no corresponde y decirme, hey, eso no lo tienes que hacer. O cuando me veo tentado a hablar lo que no conviene. O cuando me veo tentado en el trabajo, en mi grupo social, a reírme y a ser partícipe, por ejemplo, de chistes de doble sentido, de bromas que no corresponden. Es difícil apartarse del grupo y decir esto no corresponde. Pero ¿sabe qué? Juan tenía esa valentía de enfrentarse a su gobernante. Nosotros a veces decimos, sí, yo me enfrento al gobierno por mis ideales, pero no soy capaz de enfrentarme a mi compañero de trabajo cuando se está burlando de alguien y decirle, hey, eso no corresponde. No soy capaz de enfrentarme a mi compañero de trabajo cuando me dice, mira la niña, digámosle esto, y yo decirle, oye, no, eso no corresponde. Ahí me falta valentía. Es más fácil enfrentarme a un presidente al que no veo y escribir por Facebook y escribir por las redes sociales, dando mi opinión. Pero qué difícil es ser valiente en mi medio. Cuando mis colegas, cuando mis amigos del colegio para los jóvenes están haciendo algo que no corresponde y yo apartarme. Y que digan, oh, y que es santulón, que es pesado, que es apartado esa persona, es antipática. Y muchas veces no quiero perder esa cercanía. Y prefiero transar mis principios. Y prefiero reírme con ellos. Y prefiero ser partícipe de un pecado para no perder la comunión y la amistad de grupo. Pero ¿sabe qué? Eso nos va a pasar la cuenta un día. Y es que cuando nosotros queramos hablar del Evangelio, nadie nos va a escuchar. Porque hemos sido partícipes de los pecados de los demás. Juan no fue partícipe del pecado de Herodes. Y aunque toda la corte y aunque todos los principales lo acompañaban y lo celebraban y andaban en su cumpleaños, Juan era el único que se paraba y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. El único. Y ese mensaje incomodaba. Y le costó la vida. Le costó la vida a Juan.
Y el mensaje del Evangelio, hermano, va a incomodar muchas veces y vamos a tener que tomar decisiones. Y muchas veces vamos a tener que aislarnos de nuestros grupitos de amigos. Y vamos a tener que ser los pesados, y vamos a tener que hacer los antipáticos, y vamos a tener que ser los aburridos del grupo. Por no participar de los chistes de doble sentido, por no participar de los comentarios que se hacen de otra persona, por no participar del pelambre hacia el jefe, por no participar de la pornografía que hoy día está tan presente en los teléfonos, en todo el ámbito de los jóvenes, las personas, todo hoy día tienen acceso a todo. Y que usted se pare en medio de ello y diga, a mí no me inviten con esto, no estamos dispuestos a decir, ¿sabe qué? Yo no participo de eso, para no perder la amistad o la comunión con cierto grupo, para no incomodar. Pero lamentablemente, eso también tiene su costo, porque dice la Escritura que nosotros no nos podemos hacer partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. O somos luz o no somos luz. O brillamos o no brillamos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga ser como es Juan, nos dé esta valentía, que va más allá de decir, sí, si nos persiguen yo voy a ser valiente. No, si la valentía se requiere ahora, se requiere en lo cotidiano. No es cuando nos persigan y nos pongan una pistola en el pecho y nos digan, reniega de Cristo, lo más probable es que nosotros nos vamos a envalentonar y vamos a morir como mártires. Pero qué difícil es ser héroe ahora en mi propia casa. Qué difícil es marcar la diferencia en mi grupo de amigos, el no compartir las cosas que dañan mi vida espiritual. Que el Señor nos bendiga, hermanos. El Señor guarde su palabra en nuestros corazones y nos dé la valentía para ser reales seguidores de Cristo. Que aunque todo el mundo vaya en una dirección, nosotros podamos decir, no, yo no voy para allá, yo voy para acá. Aunque todo mi grupo de amigos esté hablando de un tema popular, yo poder salirme de ahí. Que el Señor nos guarde. Así terminó la historia de Juan. Decapitado, deshonrado, podríamos decir, para los hombres, humillado ante los hombres, pero siendo victorioso ante el único aquel que en realidad importa, que es nuestro Señor. Que podamos nosotros terminar nuestra carrera dejando el Evangelio en alto, como lo hizo Juan. Que el Señor nos bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar ante la presencia del Señor.